reunidos nuestro grupo de psicología social. Le damos la bienvenida a esta reunión correspondiente al paso número 4 de la fase 3, y donde tendremos un espacio y realizaremos un análisis crítico correspondiente a las entrevistas que hicimos a los migrantes, con el propósito de conocer el fenómeno de la migración desde la psicología social. Nuestro objetivo es reflexionar sobre las 3 preguntas orientadoras que nos da la guía de actividades, que nos permitan integrar la teoría, experiencia y emociones que emergen de los testimonios de cada una de las personas que entrevistamos. ¿Cómo les fue, chicos, con las entrevistas? ¿Muy difícil? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, bueno, perdón, yo tomo la palabra. Vale, Bueno, Gina. pues a nivel personal me fue un poco más fácil que de pronto a mis compañeros conseguir a alguien que me prestara su espacio para hacerle la entrevista. En mi caso, pues la persona fue muy natural. Habló y habló y habló hasta que ya hubo un punto que me tocó decir como interrumpirlo para que me dejara como preguntarle porque no llegábamos como a lo que yo necesitaba llegar. Dentro de la experiencia de él, tuvo situaciones precarias desde pues, bastante tiempo, no solo pues en su niñez, también tuvo pues cuando llegó a Colombia temas como de discriminación, digámoslo así, lo segregaron muy fácil, ya él tuvo como una doble adaptación aquí en Colombia. Él nos comentaba pues que estaba al llegar a Colombia, llegó pues técnicamente al área del campo. Sabemos muy bien que pues de pronto se maneja en el campo, pues los hábitos y demás son muy diferentes de pronto a una persona que está en ciudad. Él tuvo como esa doble adaptación y pues nos comentaba que fue muy duro para él, que fue siempre complicado hacerlo. Bueno, Gina, pues ya nos diste realmente respuesta a la primera pregunta que nos hace la guía de actividades, que es ¿qué fue lo que más te impactó como tal de la entrevista? Entonces, lo que tú decías, para mí fue un poco más complejo conseguir la persona porque es muy difícil que una persona quiera acceder a, a una entrevista de esta, ¿cierto? Se siente esa presión que sienten ellos como de sentirse discriminados de pronto por pertenecer a este país como lo es Venezuela. En mi caso, pues la chica que logré contactar fue un auxiliar de enfermería también de Venezuela, que compartimos muchas cosas de cuando hablamos, porque pues yo también pertenezco al área de salud, también soy APH, soy enfermero, entonces como que nos entendimos muy bien y fluimos muy bien en las entrevistas. Me impactó muchísimo que ella tuvo que dejar su familia, dejarla sola para poder venirse a un país que pues realmente no conocía, ¿cierto? Y llegar y tratar de adaptarse nuevamente, porque pues eso es lo que ellos llegan a hacer a otros nuevos sitios o a otros nuevos lugares, y que pudo salir adelante. Luchó y luchó, salió adelante, ya está trabajando, tiene una buena familia acá en Colombia, y pues fueron de las cosas que más me impactaron de que es una persona bastante joven, pero que logró salir adelante. Jason, ¿qué fue lo que más te impactó de la entrevista? Sí, compañero, totalmente, pues igualmente lo que a ustedes les pasó, sus experiencias también las comparto porque sí, se me hizo un poco complejo pues como tal el hecho de encontrar a la persona migrante. Y pues al momento de encontrarla pude dar con un compañero porque fue un compañero prácticamente de trabajo, un amigo. Y lo mismo, el tema fue que esas experiencias vividas que él me contó, que me comentó pues en cierta parte lo entristecen a uno por toda la historia como cuenta y pues el hecho del que generó el hecho de emigrar a, pues, a este país, en este caso Colombia, ¿sí? Y digamos, en este caso particular de mi entrevistado al compañero, él me indicó pues que una razón primordial fue como un conflicto interno, un conflicto interno armado que se vivió pues como tal en la zona donde vivía, que esto fue como el causante o el detonante para que esta persona, en este caso el entrevistado, realizara como tal la migración hasta este país. Obviamente pues en circunstancias muy, muy difíciles, muy complicadas. Perfecto, Jason. Hay otra pregunta
que creo que todos llegamos a un mismo punto, y es que situaciones o vivencias fueron similares en la entrevista. Y pues para mí, lo que viendo las entrevistas de todos los compañeros, fue precisamente esa resiliencia que tuvieron esas personas, ¿no? De llegar a un país y adaptarse a esos cambios tan drásticos como lo es llegar a un lugar desconocido, ¿cierto? A tratar de salir adelante, y que también en el fondo están agradecidos con ese país porque les abrió las puertas. Y otra cosa también que ellos comentan muchísimo es que no nos podemos dejar llevar por los malos comentarios que tienen precisamente por las personas migrantes venezolanas, porque no todos son criminales, no todos vienen a hacerle daño al país, sino que al contrario, hay personas como por lo menos la chica que entrevisté, Alejandra, que vino al país a trabajar como auxiliar de enfermería y lo está haciendo de la mejor manera. Entonces, no sé qué situaciones vieron ustedes también en las entrevistas, en los videos que fueron similares a la entrevista de los otros compañeros. Bueno, yo aquí analizando mientras hablabas, algo que me parece pues también como interesante es que el choque cultural que uno tiene incluso estando dentro de su mismo país es fuerte, ¿sí? Sí, por lo menos en mi caso yo soy boyacense, ¿sí? Para mí un choque fuerte es de pronto con una persona de la costa, porque su cultura es totalmente diferente, ¿sí? O de pronto con una persona santanderiana. Son choques fuertes que uno vive aquí, digámoslo, al interior de nuestro país. Algo de admirar de estas personas es que, pues, primero su capacidad de adaptarse. Segundo, a pesar de que sí han sido discriminados, porque de una u otra forma hay palabras que los discriminan, que son ofensivas, aún así que ellos decidan continuar en este país, o sea, es algo, la verdad, admirar en los tres casos. En los tres casos, porque pues muchos ya simplemente hubiesen decidido devolverse a su país. Listo, Jason. Sí, señor, pues allá pues aportando a lo que dice la compañera, el tema así cultural o la adaptación que estas personas tienen o como nosotros como personas tenemos, es muy complejo adaptarnos a un nuevo cambio. Y en este caso, pues, en las entrevistas, tanto de los dos compañeros como las ve bien y como la que me pasó a mí, mi entrevistado, pues se evidenció eso, se evidenció que lo más difícil o lo que más, la vivencia más dura que tuvieron que pasar es adaptarse a la cultura. En este caso, pues en Colombia, porque pues muchos no solo llegaron, digamos, a diferentes regiones, así como lo dijo la compañera, sino pues hay diferentes regiones acá internamente en Colombia que la cultura es multiversa. Entonces, el hecho de que ellos intenten adaptarse acá y aún así se mantengan, pues es un punto muy de admirar de esta parte. Sí, es muy cierto, chicos. Hablábamos, o con mi entrevistada, hablé de algo que ella también llegó y me hizo sentir como tranquilo, y es que eso que ellos vivieron o que están viviendo, de pronto de xenofobia, de rechazo, acá en Colombia cuando ellos llegan, que decimos, oye, los venezolanos, que qué peligro, nosotros también, o bueno, las personas que han tenido de pronto la posibilidad de salir a otros países como lo son España y Estados Unidos, que son como los países donde más migrantes colombianos hay, nosotros como colombianos también sufrimos de eso, ¿cierto? Entonces nos estigmatizan de que somos las personas que vendemos droga, que vamos a robar a los países. Entonces, ese cambio o choque de culturas es fuerte, es difícil, ¿cierto? Y ellos están pasando por una situación difícil, y creo que nosotros como colombianos o desde la parte de la psicología debemos de empezar a comprender un poco más, y cuando de pronto ya estamos ejerciendo la psicología, abrir como abrir la mente a las personas, ¿verdad? Que pues en cualquier momento, cualquier país o cualquier persona puede tener alguna situación de estas, y lo que tenemos que hacer es apoyarla para que salga adelante. Bueno, nuestra guía de actividades nos deja una tercera pregunta, y es: ¿qué conceptos de las lecturas ayudan a comprender a la migración? Por lo menos desde la lectura que yo trabajé, que fue la lectura de Dávila 2005, comprendí que las actitudes influyen directamente cómo tratamos nosotros a los migrantes, ¿cierto? Lo que ya hemos hablado mucho de cómo los discriminamos. Entonces, por eso es que ellos de pronto son como tan a la defensiva, y de pronto
lo pudimos encontrar, o lo pude encontrar cuando fui a realizar las entrevistas que se le proponía a la persona y ellos no accedían a hacer esas entrevistas. Factores cognitivos, afectivos, conductuales que determinan si mostramos empatía o rechazo. Teorías como también la de Festinger, 1975, que explicaban que el contacto directo puede cambiar con las actitudes negativas, y la comunicación persuasiva de Hovland en 1959, que nos recuerda que el cambio empieza por el diálogo y la educación. En resumen, modificar las actitudes hacia estas personas promueve el respeto y la inclusión y la convivencia pacífica. De sus lecturas, chicos, ¿qué me pueden decir de esta pregunta? Jason, Paola. Bueno, pues digamos, de mi lectura, leí lo que tal vez Janes, 2010, que pues como tal nos habla de la construcción social de la realidad. En este como tal, los pilares principales es que debemos determinar que nosotros somos como tal multiuniversos o multidispersos, como decía ahí el autor. Que en este, pues como la idea principal es la construcción social de la realidad, que en este autor como tal nos plantea que la realidad no existe de una manera objetiva, sino por el contrario, o sea, esta se crea a través de una interacción social. Y a esto lleva al segundo punto que este autor nos habla, que o sea, todo va en la socialización que respecta de nosotros con demás individuos y con el medio en que nos encontramos. Todo esto pues lo asemeja como una parte de internalización, que prácticamente lo que nos va a tratar de decir el autor es que seamos más conscientes internamente y seamos más personas como lo es adaptarnos y entender toda esta parte del mundo de las demás personas. Listo, Jason. Gina. Listo, qué pena con ustedes. Bueno, en mi caso yo estuve indagando un poco acerca de la lectura Morales y Rodríguez. Básicamente era todo el tema de los estereotipos, como ya de pronto lo hemos tocado en varias secciones cada uno. Lamentablemente, sí, aunque nuestro cerebro funciona de esa manera, haciendo pues estereotipos para procesar algunas cosas, debemos pues también entender que estos estereotipos nos hacen daño, ¿sí? Así como los venezolanos, de pronto, aunque fue como el tema fin que cada uno logró tocar, sufrieron este tipo de estereotipos. Creo que sería bueno que cada uno nos pusiéramos como en su lugar. No es bueno clasificar a las personas simplemente por la conducta de una sola. En mi caso, bueno, yo trabajé un tiempo en un call center para Estados Unidos. Y lo primero que a mí me preguntaban o me decían es como que, ah, eres la hermana de Pablo Escobar. Y yo decía, qué triste de verdad que, o sea, que cuando hable uno de Colombia, al primer personaje que venga sea pues Pablo Escobar, cuando en Colombia hay muchas cosas buenas. Entonces, pues básicamente en eso se basaba mi lectura, en el tema de los estereotipos. Listo, creo que todos concluimos en algo, y es precisamente que ese rechazo que estamos teniendo hacia estas personas, o como ellos se sienten o nos lo hicieron saber en las entrevistas, debemos de empezar a hacer cambiar ese chip, ¿cierto? No seguir estigmatizando a estas personas, al contrario, apoyarles, es un país hermano, porque vuelvo y les digo, y vuelvo y repito, no sabemos nosotros qué nos depara el destino, ¿cierto? A dónde tengamos que llegar, o de pronto no sé, resultemos trabajando en otro país, y qué feo llegar a un país donde la gente como que nos rechaza, ¿cierto? O lo que dice la compañera Paola, como que Colombia, Pablo Escobar, las drogas, ¿cierto? Entonces, no, qué bonito que hablen Gabriel García Márquez, ¿cierto? O sea, cosas que realmente valen la pena, que nuestro país es rico en todo, tiene muchísimas personas inteligentes, la naturaleza, bueno, tiene de todo, los paisajes son hermosísimos. Entonces, llevar esa idea de que nuestro país no es únicamente el narcotráfico, ¿cierto? Una idea diferente. Y entonces eso es lo que nosotros también debemos empezar a cambiar. No sé si alguno de ustedes quiera hacer alguna otra intervención. Bueno, nada, de pronto como para concluir, hacerles la invitación a que de pronto antes de excluir a una persona, se tomen de pronto la tarea de ponerse en sus zapatos, que no debe ser para nadie fácil llegar a un lugar totalmente desconocido,
simplemente a que lo estén, pues, digámoslo así como coloquialmente, como por debajear, simplemente porque no se tomaron la delicadeza de conocer de pronto a fondo cómo es en sí esa persona, sino que decidieron simplemente a través de pronto de rumores segregarlo como una persona mala. Listo, Paola, muchas gracias. Bueno, como futuro psicólogo, nosotros lo que debemos de empezar a hacer es promover esas actitudes de respeto y empatía hacia las otras personas, ¿cierto? Creo que eso es como el punto donde llegamos todo, queremos llegar todos, y entendiendo pues que los migrantes están pasando por una situación un poco difícil y debemos de hacérsela un poquito más fácil. Como me dicen, para concluir, ser más incluyentes y como usted lo dijo, compañero, pues como futuros psicólogos tenemos como ese rol o ese eje principal de fomentar esta iniciativa, o sea, ser incluyentes. Porque pues el hecho, como dice el dicho, que ponerse en los zapatos del otro o que no hagamos lo que nos gustan, no hagamos lo que no nos gusta que nos hubieran hecho, porque lo que dice la compañera de Pablo Escobar, así como nosotros, o bueno, a varias personas tratan de estigmatizar a estas personas venezolanas, por decir así, el país vecino, asimismo, en otros países a nosotros nos hacen lo mismo. Entonces, la idea es ser incluyentes y ser más personas, y pues este es el rol principal como psicólogo que debemos empezar a hacer. Listo, Jason, muchísimas gracias. Esto fue todo por este encuentro del día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en una próxima. Chao, chicos, gracias.